Ministerio Internacional de Restauración Peniel presenta Un Momento de Restauración en la voz del apóstol Miguel Concuán. Este programa es patrocinado por Ministerios Dios Proveerá. Este programa es patrocinado por Ministerios Dios Proveerá. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Así que sean todos bienvenidos en esta noche. Nos gozamos por estar una vez más honrando al Señor. Yo quiero hablar en esta noche sobre ungido en la casa del pobre. ¿Cuál es el tema? Ungido en la casa del pobre. ¿Sabe que nosotros en general somos dados, hermano, y es bueno, pero somos dados a buscar reconocimientos, y especialmente cuando los reconocimientos son, hermano, de parte de la alcaldía de la ciudad, los reconocimientos de parte del presidente de la nación, reconocimientos que nos dan en nuestra empresa donde trabajamos por ser el mejor manager del año, y ese viene con un cheque de unos cuantos miles por ser el manager más aplicado de la empresa o por ser el mejor vendedor. Pero todas esas exaltaciones son figura de ungimientos de los hombres, pero a nadie le gusta ser reconocido por alguien que nadie lo conoce, porque va a decir alguien, pero ¿qué me voy a sacar yo con que me bendiga fulano si a veces nadie lo conoce? ¿Qué me voy a sacar yo con que la hermana mengana me quiera brindar una comida o una cena así, porque ella al cabo nadie la conoce? ¿Qué voy a ir a hacer yo a esa casa? Entonces somos muy dados, hermano, a que si nos invitan a una buena vianda, pues ahí vamos. Pero lo lindo de este tema, el cual voy a compartir con ustedes hoy, es que me da a mí entender el carácter de nuestro Jesús, de nuestro Cristo Jesús. Ese carácter amoroso, ese carácter que nunca hizo distinción de personas, porque Él amó a la humanidad. Y todos ustedes que han escuchado y han estudiado Juan 3:16, el texto favorito del amor, ahí el Señor Jesús muestra una faceta totalmente desinteresada en cuanto al estatus social de las personas. Él dice que mostró su amor, o sea, de tal manera amó Dios, dice, al mundo. Y ahí entre ese mundo nos encontrábamos nosotros. Se encontraban, como dijo el Chapulín Colorado, todos los buenos, pero también nos encontrábamos todos los malos, que yo me considero ser uno de esos peorcitos que había en ese grupo de los malos. Pero ahí puedo yo ver y analizar y agradecer ese amor desinteresado. Por eso el tema ungido en la casa del pobre. Posteriormente a la enseñanza usted va a ir entendiendo lo que quiero compartir en este día, porque es necesario, hermano, que nos volvamos al estado original, no que seamos pobres, aunque Dios ama también a los pobres, pero que nosotros podamos captar realmente el mensaje del Señor para nosotros. Hay tiempos buenos y tiempos malos, hay tiempos de escasez y tiempos de abundancia, pero sobre todo recordemos que el Señor está con nosotros. El hecho de que de repente no haya recibido en el mes lo que usted está acostumbrado a recibir,
eso no significa que Dios no está con usted. La gente siempre mide la compañía de Dios o siempre mide, hermano, el acercamiento de Dios en cuanto a lo que se recibe. Se reciba o no se reciba, Dios es Dios y Él nos ama, porque Él nos lo ha mostrado. Así que cuando Él lo bendiga, usted también bendígalo con todo lo que tiene, con su vida, con todo lo que tenga. Y aun si usted no recibe nada, sígalo bendiciendo también, porque eso honra a Dios y muestra quiénes realmente somos nosotros. Porque en tiempos malos y en tiempos buenos, el que tiene una identidad, que ha sido marcado con el Espíritu de Dios, hermano, no cambia. Siempre va a mantener una actitud positiva, un corazón dispuesto para agradecer a Dios por sus bondades y sus misericordias. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 14 y verso 3. Sean todos bienvenidos, los de la televisión, también para ustedes es esta enseñanza, ungido en la casa del pobre. Marcos capítulo 14 y verso 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la versión que yo tengo. Dice, y quebrando el vaso o abriendo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Probablemente la versión que usted tenga esté un poquito diferente, pero yo quiero que nos concretemos en esto, porque esto es poderoso. Mientras estuve un par de días en la cama, pude meditar sobre muchas cosas. Entonces esta historia nos deja, hermano, impresionados al ver la humildad de Jesús. ¿Por qué la humildad de Jesús? Porque número uno, llegó, hermano, a Betania. Llegó a Betania. Y Betania viene del griego Tania, y es una transliteración del hebreo Bet-Ani, Aniyah, y eso significa casa del pobre. Miren lo que significa Betania, casa del pobre. Por eso le decía yo, no todos les gusta ir a la casa de los pobres. Entonces eso es lo que significa Betania, casa del pobre. También Betania es una transliteración de la palabra aflicción. O sea, llegó no solo a la aldea del pobre, sino llegó a la casa del afligido. Llegó a la casa de la aflicción. Entonces, por eso, hermano, Jesús no tenía ningún prejuicio. Qué lindo, ¿verdad? Que nuestro Rey Jesús no tuviera ningún prejuicio, ni tiene prejuicios. Él entraba donde lo invitaban. Por esa razón que Él puede entrar en el corazón de un millonario, como puede entrar en el corazón de uno que no tenga nada. Él puede entrar en el corazón de una mujer, como puede entrar en el corazón de un hombre que no posea nada. Lo más importante es que el ser humano o la persona le pide que venga o le pida que venga. Por esa razón es que Jesús llegó a la aldea del pobre, a la aldea de los pobres, a la casa de los afligidos. Pero lo importante de esto, aparte de eso que es bastante importante, dice que estaba en la casa de Simón el leproso. No solo ya de por sí la palabra Simón significa aquel que no se mantiene estable, o el nombre Simón significa el inestable. ¿Quién quiere, hermano, conversar con una gente que no es coherente, que hoy dice sí, mañana dice no? ¿Quién quiere tomar en serio una persona que hoy dice sí, mañana dice no? Mas sin embargo Jesús, hermano, no tenía ese prejuicio que nosotros tenemos. Esa actitud que de repente decimos, no, ya me cansé, estoy cansado, ya estoy podrido, ya no quiero nada, ya me siento desesperado.
¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Ya me cansé. Mas sin embargo a Jesús no le importa que tú te hayas cansado. A Jesús no le interesa que tú de repente tengas tus altas y tus bajas. Él te sigue amando. Él me sigue amando a mí. Porque su propósito es salvar todo aquello que se ha perdido. ¿Cuántos, hermanos, hemos estado en la etapa de Simón? Que sí, que no. Como decía una cancioncita, cuando llueve, que sí, que no es que caiga el chaparrón, dice, o sea, que caiga la lluvia. Pero todos, hermanos, hemos estado involucrados en ese tipo de actividad, que sí y que no, que sí, que no. Pero a Jesús no le interesaba eso, porque Jesús, hermano, ama a los Simones y a las Simonas. Jesús nos ama. Aún con todos nuestros defectos, Jesús nos sigue amando. Y otro de los problemas serios, hermano, que tenía Simón era que era leproso. Imagínese usted, qué caso más tremendo, ¿verdad? No solo vivía entre los pobres, no solo era pelado, no solo, hermano, estaba en aflicción, y todavía era leproso. Y la lepra, hermano, usted sabe que es una enfermedad de muerte. Todos saben lo que es la lepra. Pero más sin embargo a Jesús no le importó, porque Jesús amaba a Simón. Hermano, y para acabarla, hermano, de complementar, dice que Jesús estaba sentado en la mesa. Estaba sentado en la mesa. ¿Y qué es lo que se hace en una mesa, hermano? Comer. Se come y se enseña también. Se come y se enseña, se conversa. Pero Jesús estaba comiendo y enseñando cuando de repente se aparece en la escena una mujer que interrumpió la conversación. Por eso le digo que esta historia es algo tremenda. Porque podemos ver, hermano, esa astucia que tuvo esta mujer, que se metió, hermano, no sé si era invitada o no era invitada, pero ella se metió. Ella se metió porque supo que Jesús estaba en su colonia. Ella se metió porque supo que Jesús estaba en esa casa y no sé si le mandaron una invitación de VIP o no, pero ella llegó al lugar. Hermano, cuando uno escucha los diferentes comentarios teológicos de la gente intelectual, uno se da cuenta realmente que la gente tiene sus reservas y sus recelos. Pero gracias a Dios que Cristo va más allá de la teología y de la mente humana. Porque, por ejemplo, no me deje usted mentir, pero cuando alguien sabe, hermano, por ejemplo, ir al hospital, la gente no va al hospital. Y si va, llega con la cara tapada porque dice que le puede caer un virus. Hermano, va usted a entender esto. Entonces vamos a ir paso por paso tratando de entender en esta historia tan poderosa que nos deja muy claro el amor. Diga conmigo, el amor. La compasión de Jesús y la manera desinteresada, hermano, de no hacer acepción de personas. Entonces aquí hay elementos, hermano, aquí hay elementos muy poderosos, como los que ya le mencioné acerca de Betania. Pero era la casa de Simón el leproso también. Pero ¿sabe qué? Que hay gente, hermano, hay gente que tiene miedo a la contaminación, y por eso no se acerca con nadie a compartir el mensaje. Mire, le voy a dar en esta noche una lección, porque para eso venimos. ¿Recuerda usted que Jesús, hermano, para los que estudian la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, Jesús envió, hermano, a 70 de sus discípulos los mandó. Y número uno, hermano, les dio autoridad. Les dio autoridad, hermano, y les dio dirección. Lucas capítulo 10 y verso 2. Vamos a leer algo ahí para aquellas personas que le tienen miedo a la contaminación y por eso no se acercan con otro a compartirle el mensaje del Señor.
¿Cuántos tienen miedo a la contaminación? Dice el verso 2 de Lucas capítulo 10. Les digo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Quiere decir, hermano, quiere decir que afuera hay mucho trabajo, hay mucha gente que necesita conocer el amor de Cristo Jesús. Hay miles y millones de personas que necesitan conocer que Cristo les ama. Dentro de estas personas hay millonarios y hay pobres y hay gente que son más que pobres, que no tienen nada, pero para ellos también es el Evangelio. Amén. Entonces el Señor mismo, hablando con los discípulos, dice que los trabajadores son muy pocos. Los que quieren compartir el amor del Señor son muy pocos. Por eso pidan ustedes, dice al dueño de la cosecha, que mande trabajadores. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Señor Jesús. Nuestro Dios es el dueño de la cosecha. Por esa razón la iglesia tiene que despertarse, amados. Amados de mi corazón, despertémonos de una vez y por todas, clamando al Señor con el corazón. Despertémonos de una vez y por todas, sintiendo esa pasión y esa carga por aquellos necesitados, aquellos que están enfermos, aquellos que están hambrientos, aquellos que necesitan conocer el amor de Cristo Jesús. ¿Quieren que le diga una cosa? No es tu problema si no lo aceptan. No es mi problema si no lo aceptan. Nosotros debemos de cumplir el deseo del Señor. ¿Alguien me entiende hoy? Nosotros debemos de cumplir el deseo del corazón del Señor. Y es de pedirle a Dios que nos haga obreros de Él, que nos haga gente, hermano, que podamos compartir con otros. Hermano, es que si no doblamos las rodillas, si no aprendemos a doblar rodillas y a clamar misericordia al Señor, no vamos a sentir esa fuerza, no vamos a sentir ese deseo. ¿Por qué razón, hermano? Porque la intimidad con el Espíritu Santo de Dios nos hace fuertes. Por eso, hermano, las parejas se divorcian. Por eso la gente se divorcia, sea cristiano, evangélico o impío, como sea, porque dejan de tener esa intimidad. ¿Alguien me está escuchando hoy? Cuando las parejas dejan de tener esa intimidad, hermano, ahí hay un problema serio. Usted está corriendo un riesgo de perder su hogar muy pronto si usted está en ese problema. Por eso es necesario que usted tenga esa intimidad, ese acercamiento con su pareja continuamente. Porque también cuando uno ora, cuando uno busca la presencia de Dios, uno está intimando con el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde hay esa conexión. ¿Cómo alguien puede decir que ama, hermano, a su pareja si no tiene comunión con su pareja? ¿Cómo podemos decir que amamos a la pareja y estamos haciendo cosas extrañas? ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Dice la Escritura. ¿Alguien puede decir, aunque sea out en esta noche? La iglesia necesita doblar rodillas, necesitamos comunicarnos con el cielo. Hermano, si alguien le puso un corazón de hielo a usted tiene que quebrar ese corazón, ese hielo que hay en su corazón. No es posible, mis hermanos, que seamos gente indiferente a la oración. Debemos de apasionarnos por Cristo Jesús. Debemos de apasionarnos en el nombre del Señor. Pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Y dijo en el verso 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús estaba mandando a los 70 como corderos en medio de lobos. No eran corderos, sino como corderos en medio de lobos. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia se conecte en el Espíritu. Que la iglesia se conecte en el Espíritu. Que la iglesia se conecte con Cristo. Porque allá afuera hay mucho lobo. Y hay mucha loba también. ¿Están conmigo? Dice el verso 9.
Miren cuál es el trabajo en la iglesia. Verso 9, Lucas 10, verso 9. Sanen, dice, a los enfermos que haya allí. Y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia con la gente? Sanar. Ahora no se sanan, pero ni las cucarachas. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra no tiene esa eficacia que antes tenía? La palabra no puede ser, porque la palabra sigue teniendo el mismo poder. Es el vaso, es el instrumento. Jesús les dio autoridad a sus discípulos para que vayan y sanen. Y dice el verso 18 de Lucas 10, Jesús les dijo: yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. ¿Por qué les estoy leyendo esta escritura? Porque esta escritura corrobora lo que les estoy diciendo de acerca de aquellas personas que tienen temor de contaminación. Tienen temor, hermano, por eso no comparten con otros, no se atreven a acercarse a nadie, porque, hermano, se van a quebrar. ¿Será que con que tú y yo nos acerquemos a alguien se nos va a manchar la ropa o el pantalón blanco? Alguien le dijo a otra persona: oye, ¿y tú por qué nunca te arrodillas? Y le dice: es que se me arruga el pantalón. ¿Qué importa que se te arrugue el pantalón? ¿Hay alguien despierto todavía? ¿Qué importa que se te arrugue el pantalón? Por ejemplo, hermano, esta mujer fue atrevida, porque esta mujer llegó, y me imagino que esta mujer debería haber sido linda, así como las hermanas de aquí de la iglesia, que se delineaban los ojos y se echaba sus colorcitos, pero como dicen, le valió, porque era mejor estar cerca de Jesús. Pero hay algunas que dicen: no, es que tengo delineador y se me va a correr. ¿Y qué con eso? ¿Qué que se le corre al delineador? ¿Cuánto amamos al Señor? No te vas a contaminar, iglesia. Ninguno de nosotros nos vamos a contaminar si creemos que esta palabra está viva en nosotros. Amén. El problema es que como no sabemos, el problema es como no estudiamos, el problema es como no sabemos usar las armas de nuestra milicia. Decía un joven, textualmente yo oí estas palabras, le dijo: cuando yo tenía 6 años, yo veía como mi padrastro con un bate de béisbol le pegaba a mi madre. Hola, bendiciones para todos. Si deseas saber más información de Ministerio Internacional de Restauración Peniel, agréganos Facebook, /Restauración Peniel.Ministerio Internacional. Si deseas ver nuestra programación a cualquier hora, suscríbete a nuestro canal en YouTube, /1MIRP. Ministerio Internacional de Restauración Peniel, la Iglesia para la Familia, les invita para que asistan a nuestros servicios todos los días, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, y por supuesto los domingos a las 7 de la noche en la gran fiesta familiar. Ministerio Internacional de Restauración Peniel, la Iglesia para la Familia.
Gracias por su sintonía a este programa. Le invitamos para que nos vea los días viernes a la 1:30 p.m. Gracias por su sintonía.